Y luego tendremos también el 19 de noviembre, tenemos la fiesta de los evangelistas. Así que vamos de fiesta en fiesta. Eso. Amén. Ok, muy bien. Hace frío, hace calor, ¿verdad? No se aclara el tiempo. Y vamos, eso, ¿ok? Muy bien, me avisas cuando estemos al aire. Y de aquí les saludamos a todos los que nos miran por internet. Cada vez se reproducen más los videos en internet, así que les mandamos un saludo a todos aquellos que nos siguen a través del canal de YouTube. Muy bien, si trajiste una Biblia en esta tarde, por favor, si me puedes acompañar en el Evangelio de San Juan. Mira que dice la Biblia en el Evangelio de San Juan en el capítulo 1. Y dice San Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice, y el verbo que dice, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a hacer una palabra de oración. Señor, te agradecemos en esta tarde que nos permites estar aquí, querido Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor, listos para poder, Señor, alimentarnos de tu palabra. Bendice, Señor, a mis hermanos, Señor, pero primero te bendecimos a ti, Señor. Espíritu de Dios, proclamamos tu reino sobre esta casa, Señor, tu gracia. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, silencia la voz de las tinieblas, querido Padre. Y, Señor, te agradecemos y proclamamos tu voluntad buena, agradable y perfecta en la tarde de hoy. Te agradecemos, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Si puedes darle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Muy bien, el Evangelio de San Juan, que es una de las cosas que habíamos estado hablando y que seguiremos compartiendo, es que es importante que nos tomemos el tiempo para leer uno de los evangelios. Y la pregunta es, Panale, ¿me la has hecho la tarea? Estamos a 15 de septiembre. Yo no sé si te das cuenta que el tiempo vuela, ¿verdad? Y es importante, ok, que te tomes el tiempo para leer uno de los evangelios. Y mira que dice aquí la Biblia, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, una de las cosas que en Isaías va a decir es que el mismo Dios iba a venir a salvarnos. Hay personas y religiones que dicen que Jesucristo no es Dios. Yo quiero decirte que la Biblia claramente nos dice, ok, que Jesucristo es Dios. En Filipenses dice la palabra que Él se despojó de sus privilegios, de su gloria, y se hizo hombre. Y una de las cosas que podemos observar es que hay personas y religiones que tú vas a escuchar, ¿ok?, que dicen que Jesucristo no es Dios. Y claro, ¿sabes por qué lo dice? Porque aprendieron de otra persona. Alguien les enseñó esto. Pero cuando vas a la Biblia, claramente, en todos los evangelios, en las epístolas de Pablo y en el último libro de Apocalipsis, nos habla claramente de que Jesucristo es Dios, ¿ok? La Biblia, mira, el día de hoy estaba hablando con un jovencito que tenía mucha fe, este jovencito. Era de Zaragoza. Y me dice, desde que se murió mi abuelita, tengo más fe. Dice, porque creo más en Dios y creo que ella me ayudó. ¿Sabes? Mira que dice Proverbios 11. Proverbios 11 dice, el sabio gana las almas. La Biblia, sabes que el libro de Deuteronomio nos dice que es abominación, ¿ok?, hablar a los muertos, simplemente porque la Biblia nos dice que los muertos no están aquí, ¿ok? Hay personas, ¿verdad? Pastor, por la noche pasé pesadillas, mi abuelita me jaló de la pata, ¿verdad? Y yo creo que es bueno que aclaremos esto, porque puede ser que tú pienses o creas que es tu abuelita o tu papá o algún familiar tuyo que te está ayudando, pero la Biblia dice claramente, ¿ok?, que está predestinado que el hombre muera una sola vez y después
el juicio. ¿Ok? Imagínate, si una persona muere, y la Biblia dice que si nos vamos en el Señor, nos vamos a un lugar de descanso. ¿Tú crees que si se queda aquí viendo toda la perversidad que hay, va a descansar? No. Y la Biblia claramente nos dice, ¿ok?, que es una falta bastante grande invocar a los muertos. Y yo estaba hablando con este jovencito, y yo quiero hablarte el día de hoy porque aquí en este texto nos habla de la gracia. ¿Ok? Imagínate que empiezo a decirle a este jovencito, no, lo estás haciendo mal. No tienes que pedir a tu abuela. Lo primero, dice en Apocalipsis, mira cómo es el Señor. Porque el Señor, cuando tú ves a Jesús, Él, una de las cosas que primeramente se empieza a fijar es en las cosas buenas. ¿Ok? No en tus pecados. Él primeramente empieza a decirte, ¿ok?, todas aquellas cosas buenas que tú tienes, ¿ok? Porque tú tienes cosas buenas, porque Dios te creó, ya está. Vienes de Dios, y dice la Biblia, y hacia Dios vamos, ¿ok? Ahora, mira que dice Eclesiastés, dice, Dios hizo al hombre bueno, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ellos se desviaron. Dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es un camino de muerte. Entonces Jesús, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 2, empieza a hablarle a su iglesia y empieza a decirle, bien, lo estás haciendo bien, pero necesito que hagas un cambio aquí, hazme un cambio acá, etcétera, etcétera. Entonces, dice el Señor que le dijo a Pedro lo siguiente, te voy a hacer un pescador de hombres. Y el día de hoy estamos aquí para pescar almas, ¿ok? Para que se vacíe el infierno y el cielo se llene. Entonces, mira, una de las cosas es que a veces en la religiosidad, que es lo que vamos a ver, ¿ok?, en los evangelios, vamos a ver a los fariseos que continuamente estaban señalando las faltas de las personas. Y es fácil, ¿verdad?, señalar las faltas. Pero a veces también qué difícil es fijarnos en las cosas buenas, ¿verdad? Más nos fijamos en las cosas malas que en las cosas buenas. Te lo digo porque a mí me pasa. Mira, nuestro pastor, él, cuando nos casamos con la pastora, él nos invitó a la comida. Mira, llegaron como cerca de 400 personas y él dijo, yo pago la comida. Y él pagó toda la comida para 400 personas. Nos casó, nos bendijo y cuántas cosas buenas ha hecho por nosotros. Pero a veces en una falta, en un fallo ya, ¿verdad?, queremos pues revelarnos y no nos damos cuenta de todas las cosas buenas que él ha hecho. Bueno, a mí me pasa, a veces yo me quiero enfadar con mi pastor. Entonces, si yo me quiero enfadar con mi pastor, hay alguno de aquí que a lo mejor se quiere enfadar conmigo. Ok, entonces, mira, a este jovencito le dije, muy bien, le digo, tienes fe, te felicito por la fe que tienes. Dice, todas las noches rezo. Le digo, nunca dejes de rezar. Nunca dejes de hablar con Dios, porque eso te va a ayudar, toda tu vida te va a ayudar esa conversación que tú tienes con Él. Le digo a Él, ¿no? Tú dices rezar, bueno, yo digo orar, hablar con Dios. Cuando tú oras, hablas con Dios. Cuando lees la Biblia, Dios empieza a hablar contigo, así que si puedes leer la Biblia, empieza a leerla. Y me dice, tengo una Biblia, católico, ¿ok? Porque yo quiero decirte algo, mira, cuando vayamos al cielo, Dios no va a decir, bueno, ¿de qué religión fuiste? Yo fui católico, apostólico, romano. Dios no va a estar preguntando ni mirando la religión, porque ¿cuántas religiones cristianas hay en el mundo? Hay muchas, católicos, evangélicos, bautistas, dentistas. Bueno, los dentistas no es una religión. Ortodoxos, ortodoxos, en Egipto son coptos, ¿ok? Y estos que son sabáticos, ¿cómo se llama? Los adventistas, ¿no? Entonces, cuando vayas al cielo, no te van a preguntar de qué religión, a qué religión pertenecías.
Simplemente una de las cosas que van a mirar es que si naciste de nuevo. ¿Ok? Mira, cuando vayas ahí al cielo, ¿cuántos católicos van a estar ahí? Y de diferentes religiones cristianas que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, y que a lo mejor por esa limitación que nosotros hemos tenido, pensábamos que se iban a perder, y no es así, sino que ellos recibieron de todo corazón a Jesucristo. Entonces al final le dije, mira, permíteme hacer una oración por ti, le dije a este muchacho que se llamaba Nicolás, ¿verdad? Encima se llamaba Nicolás, que no es un nombre que me caiga muy simpático por lo que la Biblia nos dice de Nicolás. Dice, guárdese de la doctrina de los nicolaitas, libro de Apocalipsis. Y le digo, recibe a Jesucristo. Era un jovencito español que tenía mucha fe, y mira, recibió en ese momento, abrió su corazón, recibió a Jesús. ¿Sabes? Ninguna oración que tú hagas por alguien va a saco roto. Al final, tarde o temprano, las oraciones que tú haces, tarde o temprano, van a hacer efecto en aquellas personas por las que tú te extiendes. Entonces mira qué dice el Señor. El sabio sabe ganar las almas. Y dice Proverbios, el sabio sabe ganar amigos. A ver, ¿cuántos de aquí tienen muchos amigos? ¿Alguien tiene muchos amigos? ¿Sabes cuándo verdaderamente se muestra la amistad? Cuando estás pasando momentos difíciles. Ahí cuando estás pasando momentos difíciles se muestra quién verdaderamente es tu amigo. Y quiero decirte algo. En los momentos difíciles, pocos que suelen quedar. Y sobre todo la Biblia nos dice, mira, la Biblia dice, el libro de los Proverbios nos dice que el pobre hasta pierde los amigos y pierde la familia. Entonces mira qué dice la palabra, que Dios dice se hizo hombre. Pero Dios estaba limitado en el cuerpo de Jesucristo, ¿ok? Esto que te quede claro. Jesús no resucitó porque Él fue Dios. Él llega, ¿verdad? Llega al vientre de María, nace. Hay personas que no creen esto, pero mira qué dice el Señor. Lo imposible para los hombres, posible es para Dios. ¿Qué hay imposible para Dios? Si Él creó el universo. Job capítulo 38, Dios llama a Job y le dice, ven aquí Job, y contéstame las siguientes preguntas. Y entonces empieza a decirle, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y empieza a hacerle varias preguntas. Cuéntame, dice, ¿dónde estabas cuando los ángeles de Dios adoraban y yo formaba el cielo, la tierra, el universo? Entonces, el Señor se limita a un cuerpo. Y mira que dicen los salmos, ok, los salmos que son escritos siglos antes de la llegada de Jesús. Va a decir lo siguiente el salmista, dice, me preparaste un cuerpo para hacer tu voluntad, como en el libro estaba escrito. ¿Sabes? Tu vida está escrita. Tu vida ya está escrita. Por eso, dile al que tienes a tu lado, todo va a ir bien. Todo va a ir bien. La Biblia dice, mira, nos habla de un hombre que se llama Simón. Qué curioso, mira, qué curioso que dice el Señor. ¿Verdad? Cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos el Nuevo Testamento, Él cambió el nombre de las personas. Simón Pedro, se llamaba Simón. Simón significa como la onda del mar. Hoy quiero servir a Dios, mañana no. Hoy quiero leer la Biblia, mañana no quiero leer la Biblia. Hoy voy a amar a mi esposa. Y ya mañana se te fue el amor se te fue el amor por tu esposa. Hoy voy a amar a mis hijos. Hoy voy a pasar tiempo con mis hijos. Y luego ya la siguiente semana se te olvidaron los. Así era Simón. Hoy emprendo. Hoy voy a iniciar mi empresa. Y empezaba con ganas, con ánimo, pero pasaban los días y ya caía la frustración, el desánimo. Decía, no vale la pena. Y así estamos, ok, cuando vivimos lejos de Dios. Somos como Simón, como la ola del mar. A veces sí, a veces no.
Entonces el Señor se encuentra con Pedro y le va a decir, ya no vas a ser Simón, que un día quieres y otro día no quieres. Tú vas a llamarte Pedro, que significa roca. Porque un día, dice, tu fe va a estar firme. Un día vas a amar y siempre vas a amar. Vas a servir a Dios siempre. Entonces, ¿sabes? Tu vida está escrita y Dios ya te ve a ti bendecido. Te ve a ti, ¿sabes? Nuestro destino es el reino de los cielos. Ese es nuestro destino. El destino de los hijos de Dios es la bendición de Él. Entonces, dice la palabra, ¿ok? Dice la palabra que el Señor se encuentra con Simón y, ¿sabes? La vida de Simón cambió. El Señor transformó la vida de este hombre, se convirtió en un pescador de almas. Vemos a Simón, negó a Jesús. Sin embargo, cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, vemos a un hombre completamente transformado por el poder de Dios, que es lo que nosotros necesitamos. Que el Espíritu Santo venga con su poder, que nos selle, nos transforme y nos lleve a vivir una vida, ¿ok?, de victoria. Porque si vivimos, ¿ok?, en el viejo hombre, quiero decirte algo, la derrota está garantizada. Pero si tomamos, ¿ok?, lo que Dios ha dicho, si dejamos que Él empiece a tratar en nosotros, dice el Señor lo siguiente: mira, yo te voy a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ahora vemos cómo se cambió, ¿verdad? Cambiaron el nombre de Simón. Mira, el Señor nos cambia el nombre para bien. El diablo te cambia el nombre para maldecirte. Vuelvo a repetir. Dios te cambia el nombre para bendecirte. O Dios cambia el nombre porque Apocalipsis dice, ¿verdad? Les voy a dar, ¿qué dice? Un nombre nuevo, dice. Dios te cambia el nombre, o Dios vemos que cambió el nombre de las personas para bendecirles. Por ejemplo, le cambió el nombre a Simón, que ya hemos hablado de lo que significa Simón. Le cambió el nombre a Jacob y el Señor le dijo, no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel, que significa príncipe de Dios. Pero también, si tú te das cuenta, yo no sé, yo no vengo de una familia religiosa, ¿ok? Pero por ejemplo, yo recuerdo años atrás que mi padre tenía amigos y sus amigos, cada uno de ellos tenía un apodo, dicen en mi país. Aquí en España dicen mote. En mi país mote es una comida. ¿Cómo dicen en Colombia? Apodo, sobrenombre. ¿Cómo dicen en Bolivia? En Perú. ¿Cómo? Chapa. Una chapa, le ponen una chapa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los amigos de mi padre, era el zoológico entero, ¿verdad? Uno lo llamaban el cocodrilo. Y yo decía, ¿por qué le llamaban el cocodrilo? Y luego le veías del lado y tenía ahí como los dientes de cocodrilo. Ah, digo, con razón le llaman el cocodrilo. A otro le llamaban el sapo. O sea, el sapo, ¿por qué le llamaban sapo? A ver, porque tenía los ojos como sapo, ¿verdad? Tenía así los ojos. Había uno que le llamaban mono come aguacates, porque un día lo encontramos, estaba bebido, estaba borracho y se estaba comiendo, estaba así como sentadito y estaba comiéndose los aguacates, que se había encontrado aguacate, estaba que se comía aguacate. Y parecía un mono comiendo aguacate y se quedó con ese apodo. ¿Sabes? El enemigo siempre va a querer cambiarte el nombre, porque quiere robarte la identidad de hijo de Dios que tú eres. Y todos los que están aquí, ¿verdad? A lo mejor te cambiaron el nombre. Yo recuerdo que de pequeño me decían Fidel. Yo me pasaba por ahí y me decían Fidel. Y yo decía, pero yo no me llamo Fidel. Digo, será por Castro. Luego ya después cuando crecí, digo, sí, mi apellido Castro, será por eso, ¿verdad? Y te empiezan a cambiar el nombre. ¿Cómo te decían a ti? Seguro tenías un sobrenombre, un apodo, ¿verdad? Había uno que le llamaban Doraemon. Había uno que le llamaban Trompas, ¿verdad? Entonces, yo cuando era pequeño, yo no necesitaba ir al zoológico, estaba en medio del zoológico.
¿Verdad? Como llega un hombre a la consulta y en la consulta le dice el doctor, usted dice, los análisis que le hemos hecho, dice, nos sale que usted tiene gallismo. Y le dice el paciente, le dice, ¿qué quiere que haga, doctor? ¿Qué quiere que haga? ¿Y qué quiere que haga? Entonces, mira qué me pasó. Estaba jugando un partido de fútbol y en el otro equipo había un hombre que le llamaban Satanás. Satanás le llamaba a un hombre. Y yo decía, ahí digo, Señor, gracias a Dios que no va en mi equipo, que va en el equipo contrario, porque imagínate, el pastor jugando en el equipo de Satanás. Pero sabes, cuando el Señor nos cambia el nombre para bien. Amén. Cuando el Señor le cambió el nombre a Jacob, dice, ya no te vas a llamar Jacob, sino te vas a llamar Israel. Entonces, vemos como Jesús, Él era Dios, pero Él se limitó Dios estaba limitado en un cuerpo. Le adoraron, dice la Biblia, cuando Jesús nació, los ángeles le adoraron, llegaron pastores a adorarle, llegaron unos reyes de Oriente para adorar y bendecir al Señor. Y sabes, la Biblia, una de las cosas que nos dice es que no se acepta adoración para otra persona que no sea Dios. Sin embargo, cuando vemos a Jesús, varias veces sus discípulos llegaron, dice la Biblia, y le adoraron. En Apocalipsis dice la Biblia que el apóstol Juan en ese encuentro que va a tener con el ángel, Juan estaba impactado por lo que él estaba recibiendo y dice que se postró a los pies del ángel y quiso adorar al ángel y el ángel le dijo, no, dice, no me adores a mí. Dice, adora a Dios porque yo soy un consiervo igual a ti. Entonces mira, vemos como el Señor se limitó a un cuerpo y cuando vemos la infancia del Señor no nos muestra mucho, La Biblia no nos habla mucho de la infancia, lo vemos de pequeño, luego lo vemos en el templo, cuando tenía 12 años, llegaron al templo. Y luego la palabra nos muestra cuando Él va a iniciar el ministerio, un poco antes de iniciar el ministerio, Él va a ser bautizado, dice la Biblia. Y dice la palabra, mira, dice que cuando Jesús iba a ser bautizado, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre Jesucristo. Entonces a partir de ahí vemos cómo empieza a desarrollarse el ministerio de Jesús. En el Antiguo Testamento, una de las cosas que ocurría es que el Espíritu Santo llegaba, se posaba sobre un hombre, lo inspiraba. Y por ejemplo vemos, ¿verdad? Se posaba sobre David y David empezaba a profetizar. Empezaban a escribir los salmos de David, tenemos en la Biblia, sobre Salomón, ¿verdad? Y sabes, el día de hoy tenemos la oportunidad todos de recibir al Espíritu Santo de Dios. Ahora, una de las cosas que me va a llamar la atención es que el mismo Jesús, qué curioso, ¿verdad? El mismo Jesús va a tomar las palabras de Salomón y dice, mira qué dice Jesús, dice, ustedes escucharon que maldigan a sus enemigos o odien a sus enemigos, pero yo les digo, no hagan así, bendigan a sus enemigos. Y qué curioso que en Proverbios capítulo 25 va a decir lo siguiente, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque ascuas vas a amontonar sobre su cabeza. Bueno, esta traducción ascuas dice pero eso significa, porque a veces lo traducen de una forma literal, pero lo que significa es, si tú bendices a tu enemigo, le va a arder la cara de vergüenza, ¿qué es lo que significa? Que es la traducción en el español. Y Jesús va a tomar estas palabras de Salomón, qué curioso, ¿verdad? Salomón dice estas palabras, y cuando estudias la vida de Salomón en sus últimos años quiso matar a su enemigo. Por eso mira, el Evangelio no es solamente decir y hablar, el Evangelio es una aplicación, es una vivencia. Salomón, el hombre más sabio de la tierra, después de Jesús, claro. Mira, el hombre más sabio, el hombre más rico. Dice que en los tiempos de Salomón la plata, el metal, dice, era poco valorado. Incluso el oro, dice que el oro abundaba en el reino de Salomón.
Entonces el Espíritu Santo llegaba y se posaba sobre Isaías, se posó sobre Amós, sobre los profetas, pero no permanecía. ¿Sabes por qué no permanecía? Porque el Espíritu Santo, la misma palabra dice, mira, Espíritu Santo, Él es santo. Y una de las cosas es que cuando el Espíritu Santo vio a Jesús, Jesús sí era un hombre santo. Jesús no había pecado. Entonces el Espíritu Santo llegó y permaneció en Jesús. Y una de las cosas que el Señor va a hacer es la siguiente oración. Señor, como tú estás en mí, el Espíritu Santo está en mí, yo te pido que así también, desde ahora en adelante, el Espíritu Santo permanezca con la iglesia, permanezca con todos aquellos que creen en Jesús. ¿Sabes? La llegada del Espíritu Santo fue una petición del mismo Jesucristo. Por eso es que el día de hoy, mira, Israel no pudo cumplir los mandatos, no pudo vivir en las leyes de Dios. El día de hoy podemos hacerlo gracias al Espíritu Santo. No es por fuerza ni ejército, dice el Señor, es por medio de mi Santo Espíritu. El Espíritu Santo nos compartían este fin de semana, ¿verdad? Qué precioso este fin de semana con el pastor Paco Rubiales, con el pastor Washington. Yo quiero decirte una cosa, yo quiero que venga aquí gente que nos bendiga, que nos prediquen y nos bendigan. Y este fin de semana yo salí bendecido. No sé si tú fuiste bendecido, yo sí. Y quiero que venga aquí buena gente, gente que nos enseñe bien. Invito a un pastor que de apellido es Pan Duro. Entonces llegué aquí, estaba aquí escuchándole al pastor, estábamos recibiendo la palabra. Y dice el pastor, llevaba como 45 minutos de predicación y a mí se me estaba haciendo un poco complicada. Dice, ¿cuánto me queda? Digo, 5 minutos. Y nada, estuvo media hora más, no me hizo caso. Luego ya se fue, dice, qué bendición. Y luego después, pensando, digo, su apellido es Pan Duro. Digo, con razón la palabra, digo, fue un poco dura la palabra, Pan Duro. Pero ya está en el mismo nombre, lleva la palabra que va a ser un pan duro. Pero mira, yo quiero, le bendecimos, ¿verdad? No fue tan duro la palabra, ¿ok? Pero yo quiero que venga aquí gente buena, gente que te bendiga. Mira qué dijo el pastor. El pastor dijo, por aquí ha pasado muchos siervos, y es verdad. Él era el 9º pastor que pasa este año por aquí. Pastor Washington, el 9º. Y alguno ha repetido 2 o 3 veces, como es el pastor Álvaro. Entonces yo quiero que venga gente buena, gente que nos enseñe, porque yo he sido bendecido, ¿ok? Cuando han llegado pastores de otros lugares. Ahora, yo quiero decirte algo. Si viene un pastor de fuera, es bueno, ¿ok? Que tú vengas. Si puedes venir. Yo comprendo que a veces la gente está trabajando, es normal. A veces el trabajo, ¿verdad? Pero si tú puedes venir, vente, ¿ok? Porque quiero decirte cuánto yo he sido bendecido con visitas de afuera. Entonces, dice la Biblia, mira, dice la Biblia, el verbo se hizo carne. Y continúa aquí diciendo, mira, se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos, dice, su gloria como la del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. Juan, ¿qué Juan? ¿De qué Juan? ¿A qué Juan se refiere? A Juan el Bautista. Dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Porque mira que dice aquí, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces, una de las cosas que vamos a observar en el Antiguo Testamento es que no todos podían acercarse a Dios. El día de hoy tenemos el privilegio, dice la epístola de los Hebreos, que el trono de Dios está abierto para sus hijos.
Ahora, yo también quiero decirte esto, ¿ok? Que no todos son hijos de Dios. Ahí dice la Biblia, San Juan capítulo 1, a los que creyeron en Jesucristo se les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Sí somos creación de Dios, mejor dicho, ok, el mundo es creación de Dios. ¿Cómo? ¿Por qué me dice eso, pastor? San Juan capítulo 1. Todos aquellos que creyeron en Jesús se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Sí, mira, si todos fuesen hijos de Dios, todos obrasen como Dios quiere que obremos. Si todos fuésemos hijos de Dios, todos hablaríamos con Dios. Si todos fuésemos hijos de Dios, todos leeríamos la palabra de Dios. Si todos fuésemos hijos de Dios, las iglesias estarían abarrotadas. Incluso yo quiero decirte algo. Hay hijos de Dios, o en la misma iglesia hay personas que se creen hijas de Dios y no hacen lo que el Señor ha mandado, ¿verdad? No leen la Biblia, no oran. Yo le doy las gracias a Dios que Panal de Miel no es así. Panal de Miel es una iglesia que ora, que lee la Biblia, una iglesia que se discipula. Entonces, dice la palabra, la ley dice, mira que dice aquí, la ley y los profetas vinieron por medio, a ver cómo dice aquí, dice la ley fue dada por medio de Moisés. Entonces, cuando vas al Antiguo Testamento, una de las cosas que te vas a encontrar es que no todos podían acercarse a Dios. Entonces el Señor se aparta a Israel y se empieza a mostrar cómo ellos deben de acercarse, ¿ok? Al Señor. Ahora, el Señor se apartó una tribu, se dice así, o una familia, ¿ok? De la casa de Jacob vemos que habían 12 familias. Me llama la atención que hay una mujer que se llama Dina, no la cuenta la Biblia, no sé por qué. Pero de las 12 familias de la casa de Israel, el Señor se apartó una familia que se llamaba la familia de Leví. Entonces la familia de Leví, solamente ellos podían acercarse a Dios. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del templo, ¿ok? Para no hacerlo tan complicado, hacer la enseñanza sencilla, había el templo, había un lugar especial que se llamaba lugar santísimo, y ahí el sumo sacerdote, en otras palabras, el que tenía el rango más alto, una vez al año dice que entraba allí a ofrecer sacrificio y a pedir perdón por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y solamente la familia de Leví podía acercarse a Dios, el resto no. Mira qué privilegio el día de hoy. El día de hoy, por la gracia de Él, todos podemos acercarnos, hasta el más grande pecador de esta tierra. Porque el Señor, una de las cosas que mira, ya no te mira a ti, Él mira la sangre de Jesús. ¿Sabes? Dios nos mira a través de su sangre. Con todos los pecadores que hemos sido, ¿verdad? La Biblia dice que si en el Antiguo Testamento yo me hubiese acercado a Dios, me hubiese muerto. Porque vemos ejemplos, ¿verdad? David quiso traer el arca de Dios y en ese traslado del arca un hombre se murió. Usa. Pérez Usa, dice la palabra. Pero el día de hoy tenemos ese privilegio. Entonces dice la Biblia, mira, dice la palabra, dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Ahí entonces Moisés se va a subir al monte Sinaí y va a recibir los mandamientos de Dios. Ahora, Moisés recibe los mandamientos. Todo Israel no pudo cumplir los mandamientos. Solamente hay una persona que cumplió todos los mandamientos, que fue Jesucristo. Jesucristo cumplió los mandamientos. Ahora, Él los cumplió y Él dice lo siguiente. Ahora, esa justicia yo se la doy a la iglesia. Tú no puedes cumplir los mandamientos, pero yo sí los cumplí, así que te lo doy. Te regalo esa vida, dice Jesús. Y por eso es que el día de hoy somos salvos. No somos salvos por cumplir los mandamientos, sino somos salvos por su gracia. Él nos regala la salvación. Por ejemplo, todas aquellas personas que el día de hoy, si tú el día de hoy recibes a Jesús y esta noche te vas para el otro barrio, que Dios no quiera, ¿verdad? A ver, ¿cuántos quieren irse para el otro barrio? Solamente el apóstol Pablo quería irse para el otro barrio. Decía, dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Dice, yo me quiero ir con el Señor, decía Pablo. Pablo decía lo siguiente, tú estudias a Pablo y Pablo dice, y yo ya me quiero ir con Dios.
pero tengo que estar aquí porque todavía tengo una comisión que cumplir, todavía tengo que enseñar a la iglesia, tengo que estudiar cómo vivir una vida para agradar a Dios. Entonces, yo creo que de aquí nadie se quiere morir, ¿verdad? Pero yo quiero decirte algo, que si tú recibiste a Jesucristo hoy de todo corazón, porque mira, hay personas que reciben a Jesús solamente de boca. Si tú recibes a Jesús de todo corazón, la Biblia dice, eres salvo. Eres salvo. Ahora, una de las cosas que vemos, que nos explicaban el otro día, el ladrón de la cruz fue salvo en ese momento, aunque él no estaba santificado. Él fue una persona, como dicen, ¿verdad? Era borracho, parrandero y jugador. Pero se salvó. Se salvó porque recibió a Jesús. Ahora, todos los que llegan y reciben a Jesús, yo quiero decirte una cosa, ¿sabes? El que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mira, por ejemplo, Lucas capítulo 13. Mira qué dice Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13 dice lo siguiente, para que reviente Satanás, dice, en esa ocasión, dice, había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, ¿qué dice? Todos pereceréis igualmente. Por eso, qué importante es que tú recibas a Jesús. Porque si el Señor dice que Él empezó la obra en ti, ¿sabes qué? Una de las primeras cosas que llega a nuestra vida es protección de Dios. Llega su protección. La Biblia dice que le preguntaban al Señor, le decía, el Señor, estos se murieron, ¿era porque eran muy pecadores? Y el Señor dice, no. No, había gente más pecadora, pero les tocó. Y dice, mira qué dice. Si ustedes no se arrepienten, van a perecer igual. Ahora, esta palabra arrepentirse es cambiar nuestra forma de pensar. Metanoia es en el griego. Cambia tu forma de pensar. En otras palabras, no pienses como pensabas antes de conocer a Dios. No pienses como pensabas. Incluso, ¿sabes? Esta palabra es para que nosotros nos vayamos renovando día a día. No pienses como pensabas ayer. Ayer pensabas de una forma, hoy piensa de otra forma. Hoy piensa que hay un mejor tiempo que Dios tiene para ti. Es lo que nos dice, ¿ok? Romanos 12 capítulo 2. Dice, cambia tu forma de pensar. No pienses igual, porque si cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir. Ahora, una de las cosas que me doy cuenta es que todo batalla, ¿sabes? La batalla es en la mente. Y cuando tú vas a la Biblia, tú te vas a dar cuenta de la batalla, ¿ok? Que se mueve en el mundo espiritual. Apocalipsis capítulo 12, ¿ok? Se nos descorre el velo y nos habla de este adversario Satanás, ¿ok? Satanás, dice la Biblia, que engaña al mundo entero. Pero sabes, tú no eres el mundo entero, tú eres la iglesia de Jesús. Satanás puede engañar al mundo entero, pero a la iglesia no la debería engañar. Y dice, mira, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice, la serpiente antigua. Ahora, cuando tú vas al libro de Génesis, me gusta una de las traducciones que dice lo siguiente: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Versículo 1. Versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. A ver, una pregunta. ¿Qué ocurrió entre el versículo 1 y versículo 2? Algo ocurrió allí. Y los estudiosos de la Biblia y la misma Biblia nos da a entender que era el tiempo donde existía Satanás. Isaías 14, Ezequiel 28. La palabra de Dios nos dice que Dios no creó al diablo, ¿ok? Dios creó a un querubín protector.
Pero él se rebeló en contra de Dios y engañó a la tercera parte de los ángeles. Arrastró, dice, la tercera parte de los ángeles y cayó juicio sobre Satanás. ¿Sabes? Ellos se quedaron sin cuerpo, los demonios se quedaron sin cuerpo. Y el día de hoy los demonios necesitan un cuerpo para poder descansar, lo dicen los evangelios. Y mira, a los demonios no le importa qué cuerpo sea, qué carne sea. Carne colombiana, boliviana, hondureña, española, ellos necesitan un cuerpo. ¿Ok? Los demonios necesitan un cuerpo para descansar. Incluso, ¿sabes? Ellos a veces se meten en los mismos animales para poder descansar, porque dice que ellos viven como en tormento. Cayó el juicio de Dios sobre los demonios. Y la Biblia dice que el destino de Satanás es el lago de fuego y azufre, el libro de Apocalipsis. Y ahí dice que se va a ir Satanás, pero ¿sabes qué es lo tremendo? Que el infierno no fue preparado para los hombres, pero porque los hombres rechazaron la salvación de Dios, irán a acompañar a Satanás. Porque dice, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y sabes, irá Satanás allí y irán todos los hombres que rechazaron la salvación de Dios. Entonces, una de las cosas que vemos, ¿ok? Es en el libro de Génesis. Vemos cómo Adán y Eva desobedecieron, pecaron, comieron del fruto que no debían de haber. El Señor les dijo, no coman de ese fruto, y ellos no hicieron caso. Mira qué dice la Biblia, ¿ok? Que la serpiente engañó a Eva. Mira, quiero decirte algo. En el libro de Génesis, ¿sabes que en ningún momento aparece Satanás? El diablo, si tú estudias el libro de Génesis, Satanás no aparece por ningún lado. En todo el libro de Génesis, ni en el mismo huerto del Edén. Cuando tú estudias ahí la palabra, cuando vas a leer lo que ocurrió en el huerto, dice que la serpiente engañó a Eva. No dice Satanás engañó a Eva. Ahora, ¿por qué sabemos que la serpiente era instrumento en las manos de Satanás? Porque por aquí, ok, el otro día me estaban preguntando, me dijeron, pastor, fui a una iglesia. Le dije, ¿a qué iglesia fuiste? Fui a esta. Entonces me enseñó la iglesia, le digo, entonces miré a la iglesia y digo, no vayas a ir. Yo te recomiendo una iglesia, ¿ok? Una buena iglesia. Porque esta iglesia tiene la doctrina, no tiene una buena doctrina, no tiene una buena enseñanza. Porque sacan textos de la Biblia y los interpretan de una forma privada. Y dice Pedro lo siguiente, porque la palabra de Dios no se puede interpretar de una forma privada, sino que la misma palabra, ella nos va enseñando qué es lo que significa cada cosa. Ahora, si no aparece Satanás en el libro de Génesis, y en el libro de Génesis no dice que el diablo es la serpiente, ¿por qué nosotros decimos que la serpiente es Satanás? A ver, a los estudiosos de la Biblia, ¿por qué decimos que la serpiente es Satanás? Porque un libro de la Biblia complementa a otro libro. Apocalipsis, mira que dice Daniel, escrito 500 años antes de Cristo, y dice a Daniel, dice lo siguiente: y vi un trono y vi al anciano de días, y dice, y los libros fueron abiertos, y se sentó el anciano y juzgó a los hombres por lo que estaba escrito en los libros. Y cuando vas al libro de Apocalipsis nos narra lo mismo, nos narra algo parecido. Dice, se abrieron los libros y vinieron grandes y pequeños, ricos y pobres, y se presentaron delante del trono de Dios y fueron juzgados conforme estaban escritos en los libros. ¿Ves? Se complementa el libro de Apocalipsis con el libro de Daniel. Apocalipsis, que es escrito aproximadamente 90 años después de Cristo, con Daniel, que es escrito 500 años antes de Cristo. Y se complementa con Isaías, con Joel, con Zacarías. Ahora, ¿por qué sabemos que la serpiente era Satanás? Apocalipsis capítulo 12. Mira qué dice Apocalipsis capítulo 12. Para ir entrando en esta recta final. Porque algunos ya querrán ir a cenar, ¿verdad? Dice, hubo guerra en el cielo. Mira, hubo guerra en el cielo. Decía mi pastor, bienvenido a la guerra. Todos aquellos cristianos, todas aquellas personas que empiezan a creer en Jesús, empiezan a sufrir la persecución de Satanás. Me gustaría decirte que no es así, pero la Biblia nos habla. Mateo capítulo 13, Lucas capítulo 8, Marcos capítulo 4,
Y todos aquellos que reciben la palabra de Dios, el enemigo se levanta furioso a robar la palabra de Dios que fue sembrada en el corazón para que no crean y se salven. Pero tú creíste en Jesús, tú guardaste la semilla. Por eso date un fuerte aplauso para el Meleso, date un fuerte aplauso, porque, ¿sabes? El enemigo te atacó, el enemigo ha hecho lo posible para sacarte del camino de Dios y ahí sigues, ahí continúas leyendo la Biblia, orando, discipulando. El enemigo te ha atacado fuertemente, pero te has mantenido firme. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Lucas capítulo 8, porque tienes un buen corazón. Porque tienes un buen corazón. Por eso mantente firme en el Señor. Que no sea solamente que tengas un buen corazón temporáneo, porque hay personas que tienen un corazón por el momento, por un mes, 2 meses, 3 meses, empiezan a servir a Dios, mira, hemos tenido personas que han estado aquí, incluso cantando, sirviendo tiempo en el ministerio de alabanza. ¿Y dónde están? Tuvieron el corazón bueno un tiempo, y digo, ¿dónde están? ¿Dónde está la salmista? ¿Qué pasó con la salmista? Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron. ¿Qué dice? Contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el dragón. ¿Qué dice? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y leía este texto. Los cristianos llaman a la serpiente Satanás. Lo llamamos Satanás porque Apocalipsis nos dice que era Satanás. Aunque en el libro de Génesis no aparezca el diablo, pero en el libro de Apocalipsis, que significa revelación, se nos descorre el velo que era Satanás usando a la serpiente. Ahora yo quiero decirte algo, no siempre la culpa es del diablo. Porque el ser humano, al desobedecer se convirtió en un Dios. Ahora dice la palabra, nosotros somos libres para decidir entre el bien y el mal. Entró el pecado. Una de las primeras cosas que vemos que ocurrió es que entró el miedo. Lo contrario de la fe es el miedo. Lo contrario de la fe es el miedo. Si tienes miedo, eso es buena señal. Si tienes miedo es porque estás dando pasos de fe. Porque el enemigo va a usar el miedo para frenarte. Ahora, tú tienes que pasar esas barreras del miedo. Porque con el miedo el enemigo te frena. Y con el miedo es una de las cosas que hicieron en este año 2020 con el tema de la pandemia. Están estudiando el cerebro del ser humano, están viendo cómo se comporta. Ahora con la inteligencia artificial, están viendo cómo controlan a las personas. Quieren reducir la población mundial, etcétera, etcétera. Y lo miran bien y saben que una de las armas que pueden usar es el miedo. Y usan los medios de comunicación, las noticias. Por eso no te llenes tanto. Si ves noticias, bien, pero no te llenes tanto de noticias. Llénate mejor de fe, del libro de la fe, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces la fe dice, mira qué dice el Señor, porque no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Llénate de fe, ¿ok? Luego también, ¿verdad? Están las noticias, y luego tenemos el internet, las redes sociales, el Facebook, ¿verdad? Que en vez de llamarle Facebook, deberíamos llamarle el chismoso book, ¿verdad? Porque ahí te enteras de todo en el Facebook. En el Facebook te enteras de todo. Y yo creo que no es malo ver Facebook si le das el tiempo a Dios que a Él le corresponde. Ahora, una de las primeras cosas que ocurre, mira, en el huerto del Edén es que entró el miedo. Todos de aquí hemos tenido miedo. ¿Cuántos han tenido miedo? ¿Has tenido miedo? ¿Tuviste miedo de este último tiempo? ¿Tuviste miedo hoy? Claro, una de las cosas que el miedo hace también tiene la función de protegernos, ¿ok? Pero hay miedos que son extremos. Hay personas que están encerradas en sus cuartos con miedo y no salen del cuarto porque piensan que algo malo les va a ocurrir. Es lo primero que entró
el miedo. Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén y la siguiente historia que nos encontramos es Abel y a Caín. La Biblia dice, mira, la Biblia dice que Caín mató a Abel. No dice que Satanás mató a Abel. Dice que Caín mató a Abel. Entonces a veces nosotros le queremos echar la culpa al diablo cuando es la maldad que está dentro del corazón del ser humano. Ahora sí, lo que el diablo hace, se aprovecha de la maldad, se aprovecha de la carne. Él a veces hace sus susurros. Y nosotros somos los que decidimos si le hacemos caso o no. La palabra de Dios nos dice, mira que nos dice la Biblia. Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador de la tierra. Abel era pastor de ovejas y Caín... ¿Les molesta el ventilador? No, ok. Y Caín era labrador de la tierra. Pastor, entonces ¿es malo ser labrador de la tierra? No. Eliseo era labrador de la tierra también. Cuando ves a Eliseo estaba labrando la tierra. Y Dios es labrador también. San Juan capítulo 15, mi padre es el labrador. Ahora, una de las cosas que vemos es que cuando Abel se acercaba a Dios, Abel se acercaba al Señor con lo mejor. No se acercaba a Dios con mediocridades. ¿Sabes? Hay personas que medio creen. Hay una predicación ahí en YouTube. Si puedes buscarla, es sal de la mediocridad. Sal de medio creer. No creas a medias. Créele a Dios completamente. Créele a Dios bien. ¿Sabes? Abel llamaba la atención de Dios. La Biblia dice que Abel tomó uno de los mejores corderitos y se lo ofreció a Dios. Sin embargo, cuando vemos a Caín, dice la Biblia que Caín no lo hizo de esa forma. Pero mira, aún así, aún a Caín haciéndolo mal, el Señor amaba tanto a Abel como a Caín y se acercó y le dijo el Señor a Caín, le dijo, Caín, no te enfades, si tú haces las cosas bien, las cosas van a marchar bien. Pero si tú haces las cosas mal, el pecado está en la puerta. ¿Ves? Dios le habló a Caín, le dijo qué tenía que hacer para que cambiase su condición. Pero Caín no hizo caso. Uno de los siguientes pecados, la envidia. Caín le tenía envidia a Abel. Yo quiero decirte algo, ¿ok? La envidia es una falta bastante grande. Todos hemos tenido envidia. Todos hemos tenido envidia. Pero en el Señor poco a poco, ¿verdad? Nos va sanando nuestros corazones. Y en vez de tener envidia, una de las cosas que he empezado a aprender, o que he aprendido en este tiempo, es a bendecir. Aquellas personas que les va bien, bendecir. Aquella persona que tiene una casa bonita, bendigo, Señor, esa casa. Que tiene carro bonito, bendigo, Señor, ese hombre que tiene ese carro bonito. Porque yo quiero decirte algo, ¿ok? Siempre va a haber alguien que tenga más que tú, que sepa más que tú. Amén. Siempre, ¿ok? Por eso la envidia, aunque tú llegues a la posición de aquel que envidiaste, siempre va a haber alguien que te va a superar. Siempre va a haber alguien más alto que tú, alguien más fuerte que tú, alguien que va a ir más rápido que tú, alguien que sepa más que tú. Yo enseño la palabra y seguro que hay alguien que lo hace mejor que yo, ¿verdad? Así que, sí, mira, va a haber alguien más feo, ¿verdad? Hay personas que dicen, pastor, soy feo, soy fea. Tranquila, no te preocupes, hay alguien más feo que tú. Consuélate con eso. Le doy la gracia a Dios que en Panal todos son guapos, ¿verdad? Los que llegan de la visita, a veces personas que llegan de fuera, visitas de otra iglesia y dicen, pastor, estoy acomplejado por feo. No, hay alguien más feo que tú. Y aparte aquí en Panal no hay ningún feo. Todos son guapos, ¿verdad? Entonces, la envidia es una de las causas, ¿ok?, que llevó a Caín a matar a su hermano. ¿Sabes que la envidia, y aquí voy cerrando, la envidia
aparece en los evangelios y dice la Biblia, mira qué dice la Biblia. Está Pilato y Pilato dice las siguientes palabras, que sabía que Jesús era justo y se dio cuenta que los religiosos le habían entregado a Jesús por envidia. Entonces, una de las cosas o una de las faltas que llevó o impulsó a Jesús en la cruz fue la envidia. Por eso, yo quiero decirte algo en esta tarde. Bendice, ¿ok? Si tú envidias a alguien, yo quiero decirte que tú también puedes llegar a ese lugar, pero sin envidiar. Que si tú ves a alguien mejor, tú también puedes estar allí, abriendo tu corazón, siendo humilde, abriendo tu cerebro y aprendiendo. Mira, yo llego a las reuniones de pastores y llego ahí a recibir enseñanza. Y veo, por ejemplo, a mi pastor, tranquilamente, ¿y por qué mi pastor tiene esto? Y tiene 4, y tiene una iglesia súper grande. No, yo llego ahí, abro mi mente, aprendo, recibo el consejo de él, bendigo su vida y salgo de ahí inspirado. Imagínate que llego ahí a criticar ¿y por qué a él sí le van las cosas bien y a mí y yo con esta iglesia o con este negocio ¿me están comprendiendo, verdad? Llego allí, mira, yo salgo bendecido. Cuando voy allí, salgo bendecido, inspirado, y vengo y lo aplico en panal de miel. Y veo que las cosas funcionan. Entonces, mira qué dice el Señor. Mira qué dice. Dice, la ley se le dio a Moisés, pero la gracia y la verdad llegaron por medio de Jesucristo. Ahora, para hablar de la envidia y para hablar de las faltas y los pecados, yo necesito la gracia de Dios. Pero, ¿sabes? Poco a poco el Señor, nos va a ir enseñando, nos va a ir instruyendo y nos va a seguir llevando hacia el próximo nivel que esta iglesia va a dar. Amén. Poco a poco, porque Panal de Miel va a más. Amén. Y va a mejor. Por eso dile al que tienes a tu lado, vas a ir a mejor. Porque lo dice el pastor. No, porque Dios lo dice, Dios lo ha dicho. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios en esta tarde? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso? Y nos despedimos, ¿ok? De todos aquellos que nos miran a través de YouTube, que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Mira, aprovéchate de la gracia, querida iglesia.